marido dejó a su esposa embarazada bajo la lluvia por su amante, pero el conductor ignoró sus órdenes. El sonido de los tacones contra el suelo de mármol del hotel resonaba como un eco vacío en el pecho de Maite Esteban. A los 33 años, con 7 meses de embarazo, cada paso le recordaba el peso que llevaba, y no solo hablaba del bebé. «Respira, Maite. Solo es una cena más», se decía mientras ajustaba el vestido negro que había elegido con tanto cuidado esa tarde. Pero algo en el aire de Madrid esa noche se sentía diferente. Quizás era la humedad que anunciaba tormenta, o tal vez esa sensación extraña que había comenzado semanas atrás, como pequeñas grietas en un cristal que aún no se había roto. Héctor caminaba a su lado, impecable en su traje gris oscuro, revisando una vez más los documentos del proyecto que presentaría esa noche. Durante 20 años de matrimonio, Maite había aprendido a leer sus gestos, la forma en que apretaba la mandíbula cuando algo lo preocupaba, cómo sus dedos tamborileaban cuando estaba nervioso. Pero esta noche no la miraba. «¿Todo bien?», preguntó Maite tocando suavemente su brazo. «Perfecto», respondió él, sin levantar la vista de los papeles. «Solo quiero que todo salga según el plan». El salón del hotel ya bullía de conversaciones cuando entraron. Inversores con copas de champán, arquitectos con carteras de cuero, mujeres elegantes que reían con esa risa controlada de los eventos de negocios. Maite reconoció a algunos rostros: socios, competidores, periodistas especializados. Y entonces la vio. Adriana Vega estaba junto a la barra, radiante en un vestido rojo que parecía pintado sobre su cuerpo de 29 años. Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y cuando sonreía, mostraba una dentadura que parecía sacada de una revista. «La nueva asesora de comunicación», murmuró Héctor siguiendo la mirada de Maite. Muy profesional, pero había algo en su tono, una calidez que Maite no había escuchado dirigida hacia ella en meses. Durante la cena, Maite intentó concentrarse en las conversaciones sobre el mercado inmobiliario, las proyecciones de crecimiento, los planos urbanísticos. Después de todo, ella había sido arquitecta de la empresa antes de apartarse por las complicaciones del embarazo. Conocía cada línea de ese proyecto que Héctor estaba a punto de presentar, porque en realidad, gran parte de ese proyecto lo había diseñado ella. «Disculpen», dijo poniéndose de pie con cuidado. «Voy al baño un momento». Mientras caminaba entre las mesas, notó cómo las conversaciones se interrumpían ligeramente a su paso. Miradas rápidas, sonrisas forzadas. ¿O era solo su imaginación? En el baño se miró al espejo. El embarazo le había dado una luminosidad especial. Eso decía todo el mundo, pero ella solo veía cansancio. Cansancio de fingir que todo estaba bien, de sonreír cuando las palabras de Héctor se volvían cada vez más cortantes, de actuar como si no notara cómo la miraba últimamente, como si fuera un obstáculo. Cuando regresó, la escena que encontró le heló la sangre. Héctor y Adriana estaban inclinados sobre los documentos del proyecto, sus cabezas tan cerca que casi se tocaban. Ella reía por algo que él había susurrado, y su mano descansaba sobre el brazo de Héctor con una familiaridad que hizo que el corazón de Maite se saltara un latido. «¿Todo en orden?», preguntó Maite al llegar a la mesa, manteniendo su voz firme. Héctor se apartó de Adriana como si hubiera sido sorprendido, pero inmediatamente recompuso su expresión. «Solo revisábamos los últimos detalles de la presentación», dijo guardando los papeles. «Adriana tiene muy buenas ideas». «Seguro que sí», respondió Maite, tomando asiento con cuidado. El resto de la velada transcurrió en una neblina de sonrisas falsas y conversaciones vacías. Maite observó con una claridad dolorosa cómo Héctor buscaba excusas para acercarse a Adriana, cómo sus ojos se iluminaban cuando ella hablaba, cómo parecía haber olvidado por completo que su esposa embarazada estaba sentada a su lado. Cuando finalmente los primeros truenos resonaron en el cielo de Madrid, Maite sintió un alivio extraño, como si la tormenta exterior finalmente hiciera eco de la tormenta que llevaba gestándose en su interior durante semanas. «Creo que es hora de irnos», dijo, viendo cómo los primeros goterones comenzaban a golpear las ventanas del salón. Héctor miró hacia afuera, luego hacia Adriana, que se tocaba la sien con gesto de malestar. «Tienes razón», murmuró. «Adriana, ¿te encuentras bien para manejar con esta lluvia?» Y en ese momento, Maite supo que algo dentro de ella había cambiado para siempre.
La pregunta no había sido dirigida a ella. ¿Habéis notado alguna vez esa sensación helada cuando descubrís que la persona en la que más confiáis os está traicionando justo delante de vuestros ojos? ¿Qué haríais si, estando embarazada y vulnerable, vuestra pareja os mirara como si fuerais un estorbo, mientras sonríe a otra mujer como antes os sonreía a vosotras? La lluvia golpeaba el techo del hotel como puños desesperados cuando Maite y Héctor se dirigieron hacia la salida. El viento había arreciado, convirtiendo la noche madrileña en un espectáculo de relámpagos que iluminaban las calles empapadas. «Menos mal que Manuel nos está esperando», murmuró Maite, ajustándose el abrigo sobre el vientre, mientras observaba a través de los cristales del vestíbulo. Allí estaba el Mercedes negro, con las luces de posición encendidas y el motor en marcha. Manuel, su chofer de toda la vida, esperaba pacientemente bajo el aguacero con un paraguas en la mano. Pero Héctor se había detenido junto a la puerta, mirando hacia atrás. Adriana se acercaba hacia ellos con paso vacilante, una mano en la frente y el rostro pálido. Su vestido rojo, tan impecable durante la cena, ahora parecía arrugado, y se sujetaba al brazo de una de las organizadoras del evento. «Dios mío, me encuentro fatal», gemía Adriana con voz débil. «Creo que fue algo que comí, o tal vez el estrés de la presentación de mañana». La organizadora miró a Héctor con expresión preocupada. «Señor Esteban, ¿podría ayudar a la señorita Vega? No puede conducir en este estado y con la tormenta». Héctor no dudó ni un segundo. «Por supuesto», dijo acercándose inmediatamente a Adriana. «No podemos dejarte ir sola con esta lluvia». Maite sintió como algo frío le recorría la espalda, y no era el viento que se colaba por la puerta. «Héctor», dijo con voz suave pero firme. «Estaba pensando que podríamos irnos todos juntos. El coche es grande, y con esta tormenta». Pero él ya había puesto su brazo alrededor de los hombros de Adriana, sosteniéndola como si fuera de cristal. «No, Maite», respondió sin mirarla. «Adriana se encuentra muy mal. Necesita llegar rápido a casa y tú». Su mirada se posó brevemente en el vientre de su esposa. «Tú necesitas ir más despacio, hacer paradas. Busca otro coche». Las palabras golpearon a Maite como una bofetada helada. «¿Buscar otro coche?», repitió, sin poder creer lo que acababa de escuchar. «Hay taxis, Uber». Héctor ya se dirigía hacia la puerta prácticamente cargando a Adriana. «Es lo más práctico». Y sin más explicaciones, salió bajo la lluvia torrencial. Maite lo siguió hasta el umbral, sintiéndose como si estuviera viendo una escena de otra vida. Su esposo, el padre del bebé que llevaba en el vientre, ayudaba a Adriana a subir al asiento trasero del Mercedes con una delicadeza que no había mostrado hacia ella en meses. Manuel, empapado hasta los huesos, sostenía el paraguas sobre Adriana mientras Héctor se acomodaba a su lado en el asiento trasero. El chofer levantó la vista hacia Maite, que seguía parada en la entrada del hotel, y algo en su expresión cambió. Maite vio cómo Héctor se inclinaba hacia la ventanilla del conductor y le decía algo. No podía escuchar las palabras por la lluvia, pero leyó perfectamente los labios de su marido. «Ve directo. Ignora cualquier llamada de Clara», había dicho Clara. Ni siquiera había recordado su nombre correctamente. El coche se alejó, dejando a Maite sola bajo la marquesina del hotel, viendo cómo las luces traseras del Mercedes desaparecían entre la cortina de lluvia. Por un momento, se quedó paralizada. El frío calaba a través de su abrigo. El viento le golpeaba el rostro, y una parte de ella no podía procesar lo que acababa de suceder. ¿De verdad su marido la había abandonado embarazada bajo una tormenta por otra mujer? Pero entonces, algo extraordinario ocurrió. Las luces del Mercedes reaparecieron en la distancia. Se acercaban lentamente, abriéndose paso a través de la lluvia como un faro en la noche. El coche se detuvo frente a ella, y Manuel bajó corriendo con un paraguas. «Señora Maite», dijo el hombre de 58 años, con voz firme y decidida. «Suba, por favor». Desde el interior del vehículo llegó la voz furiosa de Héctor. «Manuel, te dije que fueras directo. Ignora a Clara». Pero el chofer, que había trabajado para la familia Esteban durante 20 años, que había visto nacer y crecer a Maite en esa empresa, que la había llevado al hospital cuando tuvo el primer sangrado del embarazo, se irguió bajo la lluvia, como si midiera 2 metros. «Mi nombre es Maite», dijo ella con voz temblorosa pero clara, dirigiéndose al interior del coche.
Y este chofer conoce perfectamente quién soy yo. ¿Y quién eres tú? Manuel abrió la puerta trasera del lado opuesto, ayudándola a subir con una gentileza que contrastaba brutalmente con la frialdad de su marido. Adriana se había acurrucado contra Héctor, que tenía el rostro congestionado de rabia por la desobediencia de Manuel, pero en los ojos del chofer, Maite vio algo que no había visto en los de su marido durante meses. Respeto. Manuel, gruñó Héctor. Esto tendrá consecuencias. Las tendrá, señor, respondió el chofer arrancando el motor, pero no las que usted imagina. Y mientras el Mercedes avanzaba por las calles de Madrid bajo la tormenta, Maite se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado esa noche. Su marido había mostrado su verdadero rostro, y alguien había decidido que ella no merecía ser abandonada. El silencio dentro del Mercedes era denso como el humo. Solo se escuchaba el repiqueteo constante de la lluvia sobre el techo y el susurro de las llantas mojadas contra el asfalto. Adriana se había quedado dormida, o fingía estarlo, recostada contra el hombro de Héctor, mientras él miraba obstinadamente por la ventanilla, evitando por completo los ojos de Maite. Manuel conducía con la precisión de siempre, pero Maite podía ver en el retrovisor que sus nudillos estaban blancos de apretar el volante. Cuando se detuvieron en un semáforo en rojo cerca del distrito de Salamanca, el chofer hizo algo inesperado. Apagó el motor. ¿Qué haces, Manuel?, gruñó Héctor, levantando la vista por primera vez. Tenemos prisa. Se ha calentado el motor, señor, mintió Manuel con voz firme. Necesito revisar algo en el maletero. Un momento. Antes de que Héctor pudiera protestar, Manuel ya había salido bajo la lluvia. Maite lo vio dirigirse hacia la parte trasera del vehículo, abrir el maletero y rebuscar entre las cosas. Este hombre está perdiendo la cabeza, murmuró Héctor. 20 años trabajando para mi familia, y ahora se comporta como un rebelde. Pero Maite no respondió. Estaba observando a Manuel a través del cristal trasero, y algo en sus movimientos le decía que esto no tenía nada que ver con el motor. El chofer regresó al coche con un abrigo seco doblado y algo más en la mano, un sobre manila, grueso, que parecía haber estado guardado cuidadosamente. Señora Maite, dijo, ofreciéndole ambas cosas a través de la ventanilla entreabierta. Esto es para usted. Héctor se incorporó bruscamente despertando a Adriana en el proceso. ¿Qué es eso, Manuel?, preguntó con voz cortante. Solo un abrigo seco para la señora, respondió Manuel, pero sus ojos se encontraron con los de Maite en el retrovisor. Y algo que el señor Héctor me pidió que me deshiciera de ello. Pensé que usted debía verlo primero. Maite sintió cómo su corazón se aceleraba. Tomó el sobre con manos temblorosas, notando inmediatamente que era pesado y que parecía contener documentos. Manuel, la voz de Héctor se había vuelto peligrosa. Devuelve eso inmediatamente. Pero era demasiado tarde. Maite ya había abierto el sobre. Lo primero que vio fueron impresiones de conversaciones de WhatsApp. Conversaciones entre Héctor y Adriana. Las fechas se remontaban a 3 meses atrás. ¿Cuándo le vas a decir la verdad sobre su estado mental? La mujer está obsesionada con el trabajo. No es sano para una embarazada. Paciencia, mi amor. Cuando nazca el bebé, podré argumentar inestabilidad postparto. Es más fácil apartar a alguien por razones médicas que por incompetencia. ¿Y si se resiste? Maite, por favor. Ha estado tan centrada en el embarazo que ni siquiera sabe que la mitad de su proyecto ya lo hemos registrado bajo mi nombre. Cuando se dé cuenta, será demasiado tarde. Las palabras se difuminaban ante los ojos de Maite. Siguió leyendo, cada línea, como una puñalada. El abogado dice que si logramos demostrar que no está en condiciones de manejar sus responsabilidades en la empresa, podemos anular gran parte del patrimonio conyugal, especialmente si hay antecedentes de decisiones irracionales. ¿Como cuáles? Como insistir en mantener un proyecto que claramente está por encima de sus capacidades actuales. Ya hablé con los socios. Cuando renuncie voluntariamente por su salud mental, el proyecto quedará completamente bajo mi control. Maite alzó la vista y se encontró con la mirada desesperada de Héctor en el retrovisor. Maite, puedo explicártelo todo, balbuceó. Esos mensajes están sacados de contexto. Pero ella siguió leyendo. Había más documentos en el sobre, copias de correos con abogados, borradores de contratos donde aparecía solo el nombre de Héctor como autor del proyecto, incluso una evaluación psicológica falsa que describía a Maite como
emocionalmente inestable debido al embarazo. Y al final del sobre, lo que más le dolió, una copia del testamento modificado de Héctor, fechado apenas 2 semanas atrás, donde dejaba todo a mi futura esposa y solo una pensión mínima para el mantenimiento del hijo. Adriana ya no fingía dormir, estaba completamente despierta, mirando a Maite con una mezcla de desafío y pánico. «Mira, Maite», empezó con voz melosa, «sé que esto parece malo, pero...» «Cállate», dijo Maite con una voz tan tranquila que resultaba aterradora. El silencio que siguió fue absoluto. Manuel arrancó el motor nuevamente y siguió conduciendo, pero ahora la dinámica dentro del coche había cambiado por completo. Ya no era Héctor quien controlaba la situación. 20 años, Manuel, dijo finalmente Maite, guardando cuidadosamente los documentos en el sobre. 20 años trabajando para esta familia. ¿Por qué lo has hecho? La respuesta del chofer llegó firme y clara. Porque durante 20 años la he visto trabajar hasta el amanecer en proyectos que después él presentaba como suyos. Porque la vi llorar en silencio cuando él la apartó de las juntas durante el embarazo. Y porque esta noche, cuando la dejó abandonada bajo la lluvia por esta señorita, decidí que ya había visto suficiente. Héctor intentó recuperar el control. Manuel, estás despedido. Te aseguro que no volverás a trabajar en Madrid. Pero esta vez fue Maite quien respondió, y su voz tenía un acero que no habían escuchado en años. No, Héctor, el que no va a trabajar más en Madrid eres tú. Y por primera vez en meses, Maite sintió que recuperaba algo que había perdido sin darse cuenta. Su poder. Adriana se acurrucó más contra Héctor, como si presintiera que la tormenta que se avecinaba sería mucho peor que la que rugía fuera del coche. Maite no durmió esa noche. Sentada en el sofá de su salón, con una manta sobre las piernas y una taza de té de manzanilla que se había enfriado horas atrás, revisaba una y otra vez los documentos que Manuel le había entregado. Cada página era una revelación más dolorosa que la anterior. Héctor había llegado a casa cerca de las 3 de la madrugada, probablemente después de llevar a Adriana a su apartamento. Había intentado entrar al dormitorio, pero Maite había cerrado la puerta con llave por primera vez en 20 años de matrimonio. «Maite, tenemos que hablar», había susurrado desde el pasillo. «Sé que estás despierta». Ella no respondió. Ya no había nada que hablar. A las 7 de la mañana, cuando escuchó la ducha del baño de invitados y luego el sonido de la puerta principal cerrándose, Maite tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en 5 años. «Daniela, soy yo. Necesito verte». 2 horas después, Daniela Esteban cruzaba el umbral de la casa familiar con la misma determinación que había heredado de su padre. A los 36 años, 3 más que Maite, Daniela había construido su propio bufete de abogados después de que Héctor la apartara de la empresa familiar cuando se casó con su hermana. «Déjame ver eso», dijo sin saludos previos, extendiendo la mano hacia el sobre manila. Maite observó a su hermana mientras leía. Daniela había heredado los genes familiares, cabello castaño oscuro, ojos verdes intensos y esa capacidad de mantener la compostura incluso en las peores situaciones. Pero mientras avanzaba en la lectura, una vena comenzó a palpitar en su sien. «Hijo de puta», murmuró finalmente dejando los papeles sobre la mesa de centro. «Perdón por el lenguaje, pero es que...» «No te disculpes», interrumpió Maite. «Yo he pensado cosas peores». Daniela se levantó y comenzó a caminar por el salón como un tigre enjaulado. «Maite, esto no es solo adulterio. Esto es conspiración para cometer fraude, usurpación de autoría, manipulación psicológica y apropiación indebida de bienes conyugales». Se detuvo frente a su hermana. «Con estos documentos no solo puedes divorciarte, puedes destruirlo profesionalmente. Eso es exactamente lo que quiero hacer». Daniela se sentó nuevamente, esta vez con expresión seria. «Antes de seguir, necesito preguntarte algo importante. ¿Estás segura de que quieres ir hasta el final? Porque una vez que empecemos este camino, no hay vuelta atrás. Héctor va a defenderse con uñas y dientes, y probablemente tratará de hacer que parezcas una mujer despechada y emocionalmente inestable». Maite colocó sus manos sobre su vientre, sintiendo el movimiento suave del bebé. «Durante 7 meses he escuchado que mi embarazo me hace emocional, irracional, incapaz, que necesito descansar y cuidarme.
Mientras tanto, él robaba mi trabajo y planeaba dejarme sin nada. Alzó la vista hacia su hermana. Estoy más cuerda de lo que he estado nunca. Daniela sonrió por primera vez desde que había llegado. Perfecto. Entonces vamos a empezar por revisar los contratos originales de la empresa. Las dos hermanas pasaron las siguientes 3 horas desentrañando 20 años de documentos corporativos. Daniela, que había ayudado a redactar algunos de los contratos originales antes de ser apartada, conocía cada cláusula, cada subterfugio legal. Aquí está, dijo finalmente, señalando una página llena de texto legal. La cláusula de coautoría y protección moral del proyecto. La redacté yo misma cuando papá creó la empresa. Maite leyó por encima del hombro de su hermana. Cualquier proyecto desarrollado por socios conyugales requiere consentimiento expreso de ambas partes para su uso comercial. Se detuvo. Pero Héctor me hizo firmar tantos papeles durante el embarazo. Eso no importa, interrumpió Daniela. Esta cláusula está en los estatutos fundacionales de la empresa. No se puede anular con contratos posteriores. Golpeó el documento con el dedo. Y mira la fecha de registro de tu diseño original. Maite vio su propia firma, fechada 8 meses atrás, mucho antes de que apareciera Adriana en escena. Él no puede usar tu trabajo sin tu permiso, y si ya lo ha registrado bajo su nombre, es fraude, completó Maite. Exactamente. Daniela cerró la carpeta. Ahora, hablemos de estrategia. El evento de presentación del proyecto es mañana por la noche, ¿verdad? Sí, va a ser transmitido en vivo. Inversores, prensa, todo el sector inmobiliario de Madrid estará presente. Daniela se levantó y comenzó a caminar nuevamente, pero esta vez con una sonrisa depredadora. Perfecto. Entonces tenemos menos de 24 horas para preparar nuestro contraataque. ¿Qué tienes en mente? Primero, vamos a enviar un requerimiento legal a todos los inversores, a la junta directiva y a los medios especializados. Un documento oficial suspendiendo el uso del proyecto por violación de derechos de autor. ¿Eso va a detenerlo? No inmediatamente, pero va a sembrar dudas. Los inversores van a empezar a hacer preguntas incómodas. Daniela se sentó al borde del sofá. Segundo, vas a estar presente en esa presentación. Maite sintió un escalofrío. ¿Crees que es buena idea? Creo que es la única idea. Porque, hermana querida, cuando Héctor suba a ese escenario mañana por la noche pensando que tiene todo bajo control, va a descubrir que la mujer a la que abandonó bajo la lluvia ya no es la misma que se quedó callada durante 20 años. Por primera vez en meses, Maite sintió que sonreía de verdad. ¿Cuándo empezamos? Ya empezamos, respondió Daniela, tomando su teléfono. Manuel, supongo que tienes copias de todo lo que le diste a mi hermana. En el otro extremo de la ciudad, Héctor revisaba nerviosamente su presentación mientras Adriana, sentada en su oficina, se mordía las uñas pintadas de rojo. Ninguno de los dos sabía que su mundo estaba a punto de colapsar, y que las dos hermanas Esteban ya habían comenzado a mover las piezas del tablero. El bufete de Daniela bullía de actividad a las 8 de la mañana. 3 abogados, 2 pasantes y una secretaria trabajaban coordinadamente como piezas de un reloj suizo. En el centro de todo, Maite observaba desde una silla giratoria mientras su hermana dirigía la operación con la precisión de un general. El requerimiento debe llegar a todas las partes simultáneamente, decía Daniela al equipo. Junta directiva, inversores principales, medios especializados y registro mercantil. Si llega primero a unos que a otros, le damos tiempo a Héctor para maniobrar. Maite se llevó una mano al vientre, sintiendo una patada fuerte del bebé. Incluso él parecía inquieto con la tensión del momento. ¿Estás segura de esto?, murmuró Daniela acercándose a su hermana. Completamente, respondió Maite, aunque su voz temblaba ligeramente. Por primera vez en meses me siento completamente segura. A las 10 en punto el primer golpe se ejecutó con precisión quirúrgica. En las oficinas de Constructora Esteban, Héctor revisaba por última vez los planos de la presentación cuando su asistente irrumpió en el despacho con el rostro descompuesto. «Señor Esteban, acaban de llegar esto para usted», dijo depositando sobre el escritorio un sobre con membrete legal. «Y también han llamado 3 inversores preguntando por el mismo tema». Héctor abrió el documento y la sangre se le heló en las venas. Requerimiento de suspensión inmediata por violación de derechos de autor y fraude intelectual. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas legales hasta encontrar la firma al final. Daniela Esteban,
abogada representante de Maite Esteban. No puede ser, rugió, golpeando el escritorio. En ese momento, su teléfono comenzó a sonar. El número del presidente de la junta directiva. Héctor, ¿qué diablos está pasando? La voz de don Fernando sonaba alterada. Acabamos de recibir un documento legal que dice que el proyecto de mañana está plagado de tu propia esposa. Fernando, puedo explicarlo todo. Es un malentendido. Maite está emocionalmente inestable, interrumpió la voz seca de don Fernando. Porque eso es exactamente lo que el documento dice que tú dirías. Y tiene adjuntas pruebas muy interesantes de conversaciones tuyas donde planeas exactamente esa estrategia. Héctor sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Don Fernando le aseguró que la reunión de emergencia es en 1 hora. Más te vale tener respuestas convincentes. Al otro lado de la ciudad, Adriana recibía su propia sorpresa en el elegante café donde había quedado para desayunar con sus amigas influencers. ¿Adriana Vega?, preguntó un joven con traje. Soy notario. Tengo una citación para usted. Las amigas de Adriana intercambiaron miradas de curiosidad, mientras ella abría el documento con manos temblorosas. Citación como cómplice en caso de fraude intelectual y conspiración. Esto tiene que ser una broma, susurró Adriana, pero las letras seguían allí, negras sobre blanco. Su teléfono vibró. Un mensaje de Héctor. Estamos jodidos. Ella lo sabe todo. Mientras tanto, en el despacho de Daniela, los efectos del primer golpe comenzaban a llegar como una avalancha. 6 periodistas especializados han llamado pidiendo declaraciones, informó la secretaria. El registro mercantil ha suspendido temporalmente la patente del proyecto y el teléfono de Maite vibró, un número que conocía demasiado bien. Es él, dijo, mostrando la pantalla a Daniela. Perfecto, contesta, pero no digas nada comprometedor. Maite deslizó para responder. Diga. Maite. La voz de Héctor sonaba desesperada. ¿Qué coño has hecho? Cuidado con el lenguaje, Héctor. Estoy embarazada, ¿recuerdas? Según tus propios mensajes, eso me hace emocionalmente inestable. Escúchame bien. Retira esa denuncia inmediatamente ¿O qué? La voz de Maite se volvió de acero. ¿Vas a abandonarme bajo la lluvia otra vez? Un silencio mortal siguió a esas palabras. Maite, podemos arreglar esto. Tú y yo, solos, sin abogados, sin tu hermana metiéndose donde no la llaman. ¿Cómo arreglaste lo nuestro con Adriana? ¿Planeando dejarme sin nada después de 20 años? Esos mensajes estaban sacados de contexto. Adriana me presionaba. Yo estaba confundido. Maite miró a Daniela, que le hacía señas para que siguiera hablando. ¿Confundido?, repitió Maite. ¿Estabas confundido cuando registraste mi proyecto bajo tu nombre? ¿Cuando planificaste hacerme parecer mentalmente inestable? ¿Cuando modificaste tu testamento para dejarle todo a tu futura esposa? Esta vez el silencio fue aún más largo. Maite, la voz de Héctor ahora sonaba quebrada. Sé que he cometido errores, pero piensa en el bebé, piensa en nuestra familia. Estoy pensando en el bebé, respondió ella con una calma helada. Por eso no voy a permitir que crezca viendo cómo su padre destruye a su madre. Y colgó. Daniela le sonrió con orgullo. Esa es mi hermana. El teléfono de la oficina no dejaba de sonar. Periodistas, inversores, socios de la empresa, todos querían respuestas sobre el escándalo que acababa de estallar. Los medios especializados ya están publicando la noticia, informó uno de los abogados. Escándalo de plagio sacude al sector inmobiliario madrileño. Maite se llevó las manos al vientre, sintiendo cómo el bebé se movía suavemente, como si también él percibiera que algo importante estaba sucediendo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Daniela. Libre, respondió Maite. Por primera vez en meses, me siento libre. En la pantalla del ordenador, las noticias comenzaban a multiplicarse. Fotografías de Héctor saliendo de su oficina con expresión sombría, titulares que hablaban de fraude y engaño, comentarios de colegas del sector expresando su shock. Pero lo mejor estaba por llegar, porque mañana por la noche, en el evento que se suponía sería el triunfo de Héctor, el mundo entero vería la caída de un hombre que había subestimado a la mujer equivocada. Y Adriana Vega descubriría que apostar por un hombre casado a costa de una esposa embarazada había sido el peor error de su vida. El día del evento amaneció con un cielo plomizo que parecía presagiar lo que estaba por venir. Maite se despertó temprano, no por nerviosismo,
sino por una extraña sensación de paz que no había experimentado en meses. El bebé se movía suavemente en su vientre, como si él también sintiera que algo definitivo iba a suceder. En el otro extremo de la ciudad, la realidad era muy diferente. Héctor llevaba despierto desde las 4 de la madrugada, caminando como un león enjaulado por su apartamento de soltero. Había decidido no volver a casa después de la llamada de Maite. Su teléfono no había dejado de sonar, inversores retirando su apoyo, socios exigiendo explicaciones, periodistas buscando declaraciones. ¿Qué vamos a hacer?, gimoteaba Adriana desde el sofá, con los ojos hinchados de llorar. Durante las últimas 24 horas, su mundo de cristal se había hecho añicos. 3 marcas importantes habían cancelado sus contratos de imagen. Sus seguidores en redes sociales la bombardeaban con preguntas incómodas, y su agencia de modelos la había suspendido temporalmente hasta que se aclarara su situación legal. «Cállate y déjame pensar», rugió Héctor, dándose la vuelta. Adriana se encogió en el sofá. Este no era el hombre seguro y poderoso del que se había enamorado. Este era un hombre desesperado y la desesperación lo hacía cruel. «Pero Héctor, tú dijiste que todo estaba controlado, que ella era débil, que nunca se atrevería a... ¡Que te calles!». La voz de Héctor se quebró. «¿No entiendes que estamos acabados? Mi reputación, mi empresa, todo por lo que he trabajado durante 20 años». Adriana se levantó con los ojos brillantes de lágrimas. «¿Y yo qué? Mi carrera también está destruida. Mis contratos, mi imagen...». Héctor la miró con una frialdad que la heló. «Tú eres prescindible, Adriana. Siempre lo fuiste». Las palabras golpearon a la joven como un bofetón. Por primera vez, vio a Héctor como realmente era. No un hombre exitoso que la había elegido por amor, sino un manipulador que la había usado como peón en su juego contra su esposa. «¿Prescindible?», susurró. «Pero tú dijiste que me amabas, que íbamos a estar juntos». «Lo que yo dije», respondió Héctor con desprecio, «era lo que necesitabas escuchar para ayudarme a deshacerme de Maite. ¿De verdad pensaste que iba a dejar a mi esposa embarazada por una modelo sin cerebro?». Adriana se tambaleó como si la hubieran golpeado físicamente. Mientras tanto, en casa de los Esteban, Maite se preparaba con la calma de una reina que sabe que ya ha ganado la batalla. Se había levantado temprano, había desayunado tranquilamente y ahora se vestía para el evento más importante de su vida. Daniela llegó a las 5 de la tarde con una sonrisa que no presagiaba nada bueno para Héctor. «¿Cómo estás?», preguntó, observando a su hermana. «Preparada», respondió Maite, ajustándose el vestido azul marino que había elegido. Era elegante pero cómodo, apropiado para su estado pero que no la hacía verse vulnerable. «Las últimas noticias no son buenas para ellos», informó Daniela abriendo su portátil. 3 inversores más se han retirado del proyecto. La junta directiva está considerando suspender a Héctor temporalmente. ¿Y Adriana? Sus redes sociales son un caos. La están destrozando. Aparentemente no es la primera vez que se mete con hombres casados». Maite sintió una punzada extraña. No era exactamente compasión, pero tampoco satisfacción completa. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?», dijo, sentándose cuidadosamente en el sofá. «Que probablemente ella también es víctima. Héctor la manipuló igual que intentó manipularme a mí». Daniela la miró con sorpresa. «¿Vas a compadecerte de ella ahora?». «No», respondió Maite firmemente. «Pero no voy a convertirme en alguien cruel solo porque otros lo sean. Ella tomó decisiones, y ahora está pagando las consecuencias. Eso es justicia, no venganza». A las 7 de la tarde, el Hotel Ritz-Carlton de Madrid comenzó a llenarse de los pesos pesados del sector inmobiliario español. Inversores con trajes de 1.000 euros, arquitectos reconocidos, periodistas especializados, todos llegaban con una mezcla de expectativa y morbo, porque ya todos sabían que esa noche no iba a ser una presentación ordinaria. Héctor llegó 15 minutos antes del evento, con Adriana colgada de su brazo como una sombra pálida. Ella había intentado recuperar su glamour habitual, pero el maquillaje no podía ocultar completamente los estragos de las últimas 24 horas. «Sonríe», le murmuró Héctor al oído, mientras posaban para los fotógrafos. «Actúa como si no pasara nada». Pero las sonrisas eran tensas, las poses forzadas, y las preguntas de los periodistas cada vez más incómodas. «Señor Esteban, ¿es cierto que su esposa lo acusa de plagiar su trabajo?». «Sin comentarios». «Señorita Vega,
¿Qué opina de las acusaciones de ser cómplice en un fraude intelectual? Esos son malentendidos, balbuceó Adriana. Desde el fondo del salón, Manuel observaba la escena con satisfacción. Llevaba 20 años sirviendo a esta familia, y finalmente había hecho lo correcto. A las 8 en punto, justo cuando Héctor se dirigía al escenario para comenzar su presentación, las puertas del salón se abrieron. Maite Esteban entró con la dignidad de una emperatriz. No venía sola. Daniela la acompañaba, junto con 2 abogados más y un notario que portaba una carpeta llena de documentos oficiales. El murmullo en el salón se intensificó hasta convertirse en un rugido de expectación. Héctor se quedó paralizado en el escenario, con el micrófono en la mano y la primera diapositiva de su proyecto, que en realidad era el proyecto de Maite, iluminando la pantalla gigante detrás de él. Adriana, desde su mesa en primera fila, vio cómo los fotógrafos se giraban hacia la entrada, dejándola a ella en segundo plano por primera vez en años. Y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, Héctor sintió verdadero terror, porque Maite no había venido a suplicar o a hacer un escándalo, había venido a reclamar lo que era suyo, y todo Madrid iba a ser testigo. El silencio en el salón del Ritz-Carlton era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. 200 personas contenían la respiración mientras Maite avanzaba hacia el centro del salón con pasos medidos y seguros. Su vestido azul marino ondulaba suavemente alrededor de su figura embarazada, y en su rostro no había rastro de la mujer frágil que había sido abandonada bajo la lluvia, apenas 3 noches atrás. Héctor seguía inmóvil en el escenario, con el micrófono temblando en su mano. Detrás de él, la primera diapositiva de la presentación mostraba el título, Proyecto Madrid Verde, una nueva visión urbana por Héctor Esteban. Buenas noches, dijo Maite, y su voz se alzó clara y firme por todo el salón sin necesidad de micrófono. Lamento interrumpir, pero creo que hay algo que todos ustedes deberían saber antes de que continúe esta presentación. Un murmullo nervioso recorrió el público. Las cámaras, que habían venido a documentar el lanzamiento de un nuevo proyecto, ahora se giraban frenéticamente entre Maite y Héctor, intuyendo que estaban presenciando algo mucho más dramático. Don Fernando, el presidente de la junta directiva, se levantó de su asiento en primera fila. Señora Esteban, creo que este no es el momento ni el lugar apropiado para... ¿Para qué, don Fernando?, interrumpió Maite con una sonrisa fría. ¿Para hablar de la verdad? ¿Para mencionar que el proyecto que están a punto de ver no pertenece al hombre que está en ese escenario? Esta vez el murmullo se convirtió en un rugido de conversaciones susurradas. Los inversores intercambiaban miradas de alarma. Los periodistas comenzaron a tomar notas frenéticamente. Héctor finalmente encontró su voz. Maite, por favor, no hagas esto. Piensa en... ¿En qué, Héctor?, lo cortó ella, girándose hacia el escenario. ¿En nuestra familia? ¿En el bebé? Las mismas cosas en las que pensaste cuando me dejaste abandonada bajo una tormenta para irte con tu amante. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Adriana, que había estado intentando hacerse invisible en su mesa, se hundió más en su silla mientras las miradas se clavaban en ella como dagas. Daniela se acercó al centro del salón con la carpeta de documentos. Señoras y señores, anunció con voz profesional, mi nombre es Daniela Esteban, y represento legalmente a mi hermana. En esta carpeta tienen copias certificadas de todos los documentos que demuestran que el proyecto Madrid Verde fue diseñado, desarrollado y registrado originalmente por Maite Esteban hace 8 meses. El notario se adelantó y comenzó a distribuir copias entre los inversores principales y los miembros de la junta directiva. También encontrarán, continuó Daniela, evidencia documentada de una conspiración para usurpar la autoría de este proyecto, manipular psicológicamente a mi hermana, aprovechando su estado de embarazo, y defraudar tanto a los socios como a los inversores de esta empresa. Héctor bajó del escenario como un sonámbulo. Su rostro había perdido todo el color. Maite, esto es un malentendido. Los documentos están mal fechados. ¿Mal fechados? Maite sacó su teléfono y tocó la pantalla. Porque aquí tengo la grabación de una conversación muy interesante. La voz de Héctor llenó el salón a través de los altavoces. Cuando nazca el bebé, podré argumentar inestabilidad postparto. Es más fácil apartar a alguien por razones médicas que por incompetencia. Y luego la voz de Adriana.
¿Y si se resiste? Maite, por favor, ha estado tan centrada en el embarazo que ni siquiera sabe que la mitad de su proyecto ya lo hemos registrado bajo mi nombre. El silencio que siguió era ensordecedor. Adriana se levantó bruscamente de su mesa tirando su copa de champán. «Esa grabación está editada», gritó desesperada. «Héctor me dijo que estaban separados, que el matrimonio había terminado hace meses». Todas las miradas se giraron hacia ella. Por primera vez en su vida, Adriana Vega era el centro de atención por todas las razones equivocadas. ¿Separados?, repitió Maite con una sonrisa amarga. ¿Es por eso que hace 3 noches me pidió que lo acompañara a esta misma cena como su esposa? ¿Es por eso que vivíamos en la misma casa hasta anteayer? Adriana miró a Héctor buscando apoyo, pero él había retrocedido, alejándose de ella como si tuviera una enfermedad contagiosa. «Adriana, por favor», murmuró él, «no empeores las cosas». Y en ese momento, algo se rompió definitivamente en los ojos de la joven. ¿Que no empeore las cosas? Su voz se elevó hasta convertirse en un grito. «Tú arruinaste mi vida. Tú me dijiste que la odiabas, que querías deshacerte de ella. Tú planeaste todo esto». Se giró hacia el público como una fiera acorralada. «Es cierto, todo lo que dice es verdad, pero él me manipuló. Me hizo creer que era víctima de una esposa controladora y envenenadora». Héctor se había puesto lívido. «Adriana, cállate». «No», rugió ella. «Ya no voy a callarme más. Que se sepa la verdad. Él planeó todo. Los mensajes, los documentos falsificados, incluso lo de abandonarla bajo la lluvia. Dijo que era la manera perfecta de quebrarla emocionalmente». El salón había estallado en un caos de voces, cámaras disparando y teléfonos grabando. Los inversores se levantaban de sus mesas, algunos abandonando directamente el evento. Los miembros de la junta directiva hablaban entre ellos con expresiones de absoluto disgusto. Don Fernando se acercó a Héctor con la cara congestionada de ira. «Estás despedido», le dijo con voz seca, «inmediatamente, y puedes esperar acciones legales tanto de la empresa como de los inversores». Pero Maite todavía no había terminado. «Hay algo más», anunció, y su voz cortó a través del caos como una espada. El silencio regresó gradualmente. «Héctor», dijo, mirando directamente a su marido, «durante 20 años creí que eras un hombre íntegro, un socio, un compañero. Pero esta noche todos hemos visto quién eres realmente». Se llevó las manos al vientre. «Y mi hijo también lo ha visto. Porque cuando crezca y me pregunte por qué su apellido es solo Esteban por parte de madre, le enseñaré esta grabación, para que sepa exactamente qué clase de hombre era su padre biológico». La declaración cayó sobre Héctor como un martillazo. No solo había perdido su empresa, su reputación y su futuro profesional, había perdido a su hijo antes de que naciera. Adriana había colapsado en su silla, llorando desconsoladamente mientras los fotógrafos inmortalizaban su caída. Y Maite Esteban, embarazada de 7 meses, se irguió en el centro del salón como la reina que siempre había sido, pero que había olvidado que era. La lección había sido impartida, y todo Madrid había sido testigo. Los días que siguieron al evento del Ritz-Carlton se sintieron como un huracán que finalmente había pasado, dejando a su paso un paisaje completamente transformado. Maite se despertó el viernes por la mañana en la casa que ahora era oficialmente suya. Los abogados habían trabajado toda la noche para asegurar que Héctor no pudiera reclamar nada, con una sensación extraña de silencio. Por primera vez en meses, no tenía nudos en el estómago ni esa tensión constante en los hombros. Su teléfono había estado sonando sin parar desde anoche. Periodistas, colegas del sector, viejos amigos que habían visto las noticias. Pero ella había decidido dejar que Daniela manejara la prensa, mientras se concentraba en algo mucho más importante: planificar su futuro. El bebé le dio una patada fuerte, como si él también sintiera que finalmente estaban libres. A 15 kilómetros de distancia, en un apartamento alquilado de Malasaña, Héctor contemplaba las ruinas de lo que una vez había sido su imperio. Su teléfono también sonaba, pero por razones muy diferentes. Abogados de los inversores que querían demandarle, periodistas buscando declaraciones que nunca daría, y lo peor de todo, su hermano llamando desde Barcelona para preguntarle si había visto las noticias. La prensa no había sido misericordiosa. El arquitecto que robó a su esposa embarazada era el titular más suave. Otros medios habían sido mucho más crueles.
La caída del emperador del ladrillo madrileño, cuando el machismo se vuelve fraude, el hombre que lo perdió todo por una amante. Su carrera había terminado, no solo en Madrid, sino en toda España. Ningún inversor querría trabajar con él, ningún socio le confiaría un proyecto. A los 40 años, tendría que empezar de cero, si es que alguien le daba esa oportunidad. Pero lo que más le dolía no era la pérdida profesional, era la imagen de Maite en el Ritz-Carlton, diciéndole al mundo entero que su hijo llevaría solo el apellido de ella. Había perdido a su familia antes de que naciera. En el otro extremo de la ciudad, Adriana Vega se enfrentaba a sus propias ruinas. El apartamento que había compartido con 2 amigas influencers ahora se sentía como una prisión. Sus compañeras la miraban con una mezcla de lástima y reproche, porque su escándalo había salpicado también a cualquiera que hubiera estado asociada con ella. Su agencia de modelos había rescindido definitivamente su contrato esa mañana. No habían sido sutiles. Adriana, tu imagen está completamente quemada, no solo por el adulterio, sino por haber sido cómplice de fraude. Ninguna marca va a querer asociarse contigo en los próximos años. Sus redes sociales eran un cementerio. De los 200,000 seguidores que tenía una semana atrás, había perdido la mitad. Los comentarios eran despiadados. Así que esto era a lo que te dedicabas mientras posabas de feminista. ¿Valía la pena destruir a una mujer embarazada por un hombre casado? Espero que el dinero haya sido suficiente, porque tu carrera está acabada. Y lo peor de todo era que tenían razón. Adriana se miró en el espejo del baño y vio a una extraña. La mujer segura y radiante que había sido una semana atrás había desaparecido. En su lugar había alguien con ojeras profundas, labios temblorosos y la terrible comprensión de que había apostado su futuro por un hombre que la había usado como una herramienta desechable. Su teléfono vibró. Un mensaje de Héctor. Necesitamos hablar. Podemos salir de esta juntos. Adriana leyó el mensaje 3 veces antes de escribir su respuesta. No hay un juntos, Héctor. Nunca lo hubo. Y si vuelves a contactarme, le envío todo lo que tengo sobre ti a la prensa. Era la primera vez en meses que tomaba una decisión por sí misma. Mientras tanto, en las oficinas de Constructora Esteban, que ya había cambiado de nombre a Desarrollos Daniela Esteban, las hermanas trabajaban en los planes para reconstruir la empresa sobre bases completamente nuevas. Los 3 inversores principales han confirmado que quieren continuar con el proyecto, informó Daniela, pero solo contigo como arquitecta principal. Maite sonrió, acariciándose el vientre. ¿Y los empleados? Todos se han quedado. Aparentemente muchos sabían que algo raro pasaba con Héctor, pero no se atrevían a decir nada. Manuel va a ser el coordinador de operaciones hasta que encuentres a alguien más. Manuel se queda exactamente donde está, dijo Maite firmemente. Es el único hombre de esta empresa que demostró tener honor cuando importaba. Daniela asintió. Hay algo más, añadió con una sonrisa misteriosa. Esta mañana llamó la Asociación de Arquitectas de Madrid. Quieren ofrecerte el premio Integridad Profesional de este año. Maite se echó a reír por primera vez en semanas. ¿Por ser pública y humillantemente traicionada? No, respondió Daniela. Por defender tu trabajo y tu dignidad sin rendirte. Por demostrar que una mujer embarazada puede ser más fuerte que los hombres que intentan quebrarla. Esa noche, Maite cenó sola en su casa por primera vez en 20 años. Pero no se sintió sola. El bebé se movía constantemente, como si estuviera explorando su nuevo mundo. Un mundo donde su madre era dueña de su propia empresa, donde no tendría que crecer viendo cómo humillaban a la mujer que lo había traído al mundo, donde el apellido que llevara sería motivo de orgullo y no de vergüenza. Mientras preparaba una infusión de manzanilla, sonó el timbre. Era Manuel, con una pequeña caja envuelta en papel marrón. Señora Maite, dijo con una sonrisa tímida. Mi esposa y yo queríamos darle esto. Dentro de la caja había un body de bebé bordado a mano con las palabras, hijo de una guerrera. Gracias, Manuel, susurró Maite, sintiendo cómo se le humedecían los ojos. Gracias por todo. No, señora. Gracias a usted por demostrarme que hacer lo correcto siempre vale la pena, aunque cueste caro. Cuando Manuel se fue, Maite se quedó de pie en el umbral de su puerta, respirando el aire fresco de la noche madrileña. En algún lugar de la ciudad, Héctor y Adriana se enfrentaban a las consecuencias de haber subestimado a la mujer equivocada, y ella, por primera vez en meses, se sentía completamente en paz.
La lección había sido aprendida, pero su historia apenas comenzaba. 3 semanas después del evento que cambió todo, Maite se encontraba en su nueva oficina, la que antes había sido el despacho de Héctor, revisando los planos finales del proyecto Madrid Verde, cuando su secretaria le anunció una visita inesperada. Señora Esteban, hay un señor Héctor que insiste en verla. Dice que es personal. Maite alzó la vista de los documentos. Durante estas 3 semanas, Héctor había intentado contactarla múltiples veces. Llamadas que ella no respondía, mensajes que borraba sin leer, incluso había enviado flores que Maite había donado inmediatamente al hospital más cercano. «Que pase», dijo finalmente, «pero que Daniela esté presente». 5 minutos después, Héctor entraba a la oficina que una vez había sido su reino. Se veía como un hombre que había envejecido 10 años en 3 semanas. El traje arrugado, barba sin afeitar, ojeras profundas. Pero lo que más impactó a Maite fue ver algo que nunca antes había visto en él: humildad. «Maite», comenzó con voz ronca, «gracias por recibirme». «No me des las gracias», respondió ella con frialdad, sin levantarse de su escritorio. «Solo dime qué quieres para que esto termine de una vez». Héctor se acercó lentamente, como si temiera que ella fuera a desaparecer. «Necesito pedirte perdón». «¿Perdón?», repitió Maite con una risa amarga. «Después de 20 años de matrimonio, después de intentar robarme mi trabajo, después de humillarme públicamente, después de abandonarme embarazada bajo la lluvia, ¿quieres perdón? Sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero…» «No», lo cortó Maite, levantándose por primera vez. «No tienes derecho. Pero más importante aún, ya no me importa». Las palabras golpearon a Héctor como un puñetazo. «Maite, por favor, tenemos un hijo en camino. Él necesita a su padre». «¿Su padre?». La voz de Maite se volvió de hielo. «¿Te refieres al hombre que planeó declarar mentalmente inestable a su madre? ¿Al hombre que iba a dejarnos sin nada después del parto? ¿Al hombre que ya había cambiado su testamento para dejarle todo a su amante?». Héctor se desplomó en la silla frente al escritorio. Estaba confundido. «Adriana me…». «No», interrumpió Maite nuevamente. «No culpes a Adriana. Ella era una niña manipulada por un hombre de 40 años. Tú eras el adulto. Tú eras el casado. Tú tomaste cada una de esas decisiones». Daniela, que había permanecido en silencio junto a la ventana, se acercó con una carpeta en las manos. «Héctor, ya que estás aquí, hay algunos documentos que necesitas firmar». «¿Documentos?». «La renuncia definitiva a cualquier derecho sobre el bebé», explicó Daniela con voz profesional. «Maite ha decidido que no quiere que tengas ningún tipo de acceso o responsabilidad parental». Héctor se puso lívido. «No puedes hacer eso. Es mi hijo también». Maite se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre el escritorio. «¿Tu hijo? Durante 7 meses de embarazo me has hecho sentir como un estorbo. Me has apartado de mi trabajo. Me has hecho creer que estaba perdiendo la razón. Has planeado quitarme todo lo que tengo». Su voz se quebró ligeramente. «¿Y ahora vienes a hablarme de paternidad? Maite, sé que cometí errores terribles, pero puedo cambiar. ¿Podemos qué?», lo interrumpió ella. «¿Volver a empezar? ¿Fingir que nada pasó? Héctor, mírame bien», se señaló a sí misma. «Esta mujer que tienes delante ya no es la que tú conocías. Ya no soy la esposa silenciosa que aceptaba tus humillaciones. Ya no soy la arquitecta que se quedaba callada cuando te apropiabas de sus diseños. Ya no soy la mujer que necesitaba tu aprobación para respirar». Se incorporó, alzándose por encima de él con toda la dignidad de una reina. «Soy la mujer que reconstruyó esta empresa en 3 semanas. Soy la arquitecta que acaba de cerrar el contrato más grande de la historia de Madrid. Soy la madre que va a criar a su hijo enseñándole que el respeto no se mendiga, se gana». Héctor había comenzado a llorar silenciosamente. «Por favor, Maite, dame una oportunidad de conocer a mi hijo, de ser mejor padre de lo que fui marido». Maite guardó silencio durante un largo momento observándolo. Por primera vez en 3 semanas, sintió algo parecido a la compasión por este hombre que había sido su compañero durante 20 años. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y Adriana?», preguntó finalmente. Héctor levantó la vista. «Ella vino a verme hace una semana. Vino a pedirme perdón, pero no para que la perdonara a ella. Vino a pedirme perdón por el daño que te había ayudado a hacerme. Me contó cómo la manipulaste,
¿Cómo le hiciste creer que yo era la villana de la historia? ¿Adriana estuvo aquí? Sí. ¿Y sabes qué? No le he dado trabajo. No hemos vuelto a ser amigas. No he olvidado lo que hizo. Pero al menos tuvo la dignidad de reconocer que había sido tu herramienta, no tu socia. Maite se dirigió hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante ella. Tú, en cambio, sigues intentando manipularme. Sigues creyendo que si encuentras las palabras correctas, si me culpas lo suficiente, si mencionas a nuestro hijo las veces necesarias, podré volver a ser la mujer que fui. Se giró hacia él una última vez. Pero esa mujer está muerta, Héctor. La mataste tú la noche que me abandonaste bajo la lluvia. Héctor se levantó tembloroso. Entonces, ¿no hay nada que pueda hacer? Maite lo miró con una tristeza infinita. Puedes firmar esos papeles. Puedes desaparecer de nuestras vidas. Puedes vivir con las consecuencias de tus decisiones como un hombre adulto debería hacer. Y tal vez, solo tal vez, cuando mi hijo crezca y me pregunte por su padre, podré decirle que al final, al menos, tuviste la decencia de alejarte cuando te diste cuenta del daño que habías causado. Héctor tomó los documentos con manos temblorosas y los firmó sin leerlos. Cuando se dirigía hacia la puerta, se detuvo sin girarse. ¿Vas a odiarme siempre? No, respondió Maite con una voz sorprendentemente suave. Voy a olvidarte. Y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, Maite sintió que realmente había terminado. No con venganza, no con crueldad, sino con la justicia más poderosa de todas. La indiferencia hacia quien una vez había controlado su mundo. Héctor salió de la oficina como había entrado, como un extraño, y Maite se quedó de pie junto a la ventana, con una mano sobre su vientre sabiendo que finalmente estaba libre. 6 meses después, el llanto del bebé llenó la habitación a las 6 de la mañana, pero Maite no se sintió cansada cuando se levantó a atenderlo. Diego había decidido ponerle el nombre de su padre. Tenía los ojos verdes de la familia Esteban y una determinación feroz que ya se manifestaba en cada grito, cada gesto, cada pequeña manita que se aferraba a su dedo. «Buenos días, mi guerrero», le susurró mientras lo amamantaba junto a la ventana que daba al Parque del Retiro. Desde allí podía ver la construcción que se alzaba en el horizonte, el Proyecto Madrid Verde, que ahora llevaba oficialmente el nombre Desarrollo Sostenible Maite Esteban. La primera fase había sido inaugurada el mes anterior por la alcaldesa de Madrid, quien había elogiado públicamente la visión innovadora de una de las arquitectas más brillantes de España. El teléfono vibró suavemente sobre la mesilla. Un mensaje de Daniela. Los japoneses confirmaron. Quieren que diseñes el complejo residencial de Tokio. Es el contrato más grande que hemos tenido nunca. Maite sonrió, besando la cabecita de Diego. ¿Oyes eso, pequeño? Tu mamá va a construir en Japón, a 25 kilómetros de Madrid, en un pequeño pueblo de la sierra. Héctor se despertó con el sonido del despertador de su teléfono móvil. A los 40 años trabajaba como supervisor de obras en una constructora de segunda categoría, ganando una 10ª parte de lo que había ganado antes. Su apartamento de una habitación era espartano, una cama, una mesa, una silla, libros de arquitectura que ya no podía permitirse usar profesionalmente. Durante estos meses había intentado reconstruir su carrera fuera de Madrid, había enviado currículos a Barcelona, Valencia, incluso al extranjero, pero su nombre estaba marcado. El escándalo del Ritz-Carlton había trascendido las fronteras españolas, convirtiéndose en un caso de estudio en escuelas de ética profesional. Cada mañana, al levantarse, miraba su teléfono con la tentación de buscar noticias sobre Maite. Sabía que había dado a luz. Se había enterado por casualidad cuando una revista de arquitectura mencionó que la brillante Maite Esteban había sido madre de un niño al que había llamado Diego, continuando así el legado familiar en solitario. Continuando el legado familiar en solitario. Esas palabras se habían clavado en su pecho como dagas. Nunca había intentado contactarla desde aquella última conversación en su oficina. Había cumplido su palabra. Había desaparecido de sus vidas. Pero cada éxito de ella que se filtraba en las noticias era una nueva puñalada a su orgullo y a su dolor. Te lo merecías, se decía cada mañana frente al espejo. Te lo merecías todo. En Barcelona, Adriana Vega salía de su trabajo como dependienta en una tienda de ropa. A los 30 años,
Había encontrado un empleo honesto por primera vez en su vida, lejos de las cámaras, lejos de las redes sociales, lejos del mundo superficial que la había convertido en lo que fue. Había intentado reconstruir su carrera como influencer durante meses, pero el escándalo la había marcado de por vida. Las marcas no querían asociarse con la otra mujer del caso Esteban. Sus antiguos seguidores la habían abandonado, y los nuevos solo llegaban para criticarla. Así que había hecho algo que nunca pensó que haría. Había buscado un trabajo real. Su jefa, Carmen, una mujer de 50 años que había construido su negocio desde cero, se había convertido en algo parecido a una mentora. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Adriana? Le había dicho una tarde, que no intentas justificar lo que hiciste. La mayoría de la gente que comete errores grandes pasa años explicando por qué no fue culpa suya. Adriana había aprendido algo que nunca nadie le había enseñado, que el verdadero arrepentimiento no venía con excusas. Una vez al mes, escribía una carta que nunca enviaba, cartas dirigidas a Maite Esteban pidiendo perdón, explicando cómo había sido manipulada, pero también reconociendo que eso no la excusaba de haber participado en el daño. Las cartas se acumulaban en un cajón de su pequeño apartamento. Tal vez algún día tendría el valor de enviarlas, o tal vez no, pero escribirlas la ayudaba a recordar quién no quería volver a ser nunca más. De vuelta en Madrid, Maite terminó de dar de comer a Diego y lo llevó a la sala de estar, donde Manuel los esperaba para su paseo matutino por el Retiro. A los 58 años, el ex-chófer se había convertido en algo así como el abuelo adoptivo de Diego, y en el hombre de confianza de la nueva empresa. «Buenos días, señora Maite», dijo con la sonrisa que había desarrollado desde que trabajaba en un ambiente donde se valoraba la lealtad. «¿Está listo el pequeño señor para su aventura diaria?» «Más que listo», respondió Maite, colocando a Diego en el cochecito. «Y Manuel, por enésima vez, llámame simplemente Maite». «Costumbres, señora, costumbres». Mientras paseaban por los senderos del parque, Maite reflexionó sobre estos meses. No habían sido fáciles. Criar a un bebé sola, dirigir una empresa en crecimiento, lidiar con las demandas legales que aún quedaban pendientes contra Héctor. Pero por primera vez en años se sentía completamente ella misma. «Manuel», dijo mientras se sentaban en un banco bajo los árboles, «¿alguna vez te preguntas si hice lo correcto?» «¿Con respecto a qué, señora?» «Con respecto a Diego. Privarlo de su padre, aunque ese padre fuera...» Manuel se quedó callado un momento, observando cómo el bebé movía sus manitas hacia las hojas que se balanceaban con el viento. «Señora Maite», dijo finalmente, «durante 20 años vi cómo el señor Héctor la trataba. Vi cómo la hacía dudar de sí misma, cómo le robaba el crédito de su trabajo, cómo la convertía en una sombra de lo que era». Se inclinó hacia adelante, mirándola directamente. «Un padre no es solo el hombre que contribuye al ADN. Un padre es quien protege, quien enseña valores, quien da ejemplo. ¿De verdad cree que el hombre que la abandonó bajo la lluvia estando embarazada habría sido un buen ejemplo para este niño?» Maite miró a Diego, que había comenzado a hacer esos ruiditos que indicaban que estaba contento. «No», respondió con certeza, «no lo habría sido. Entonces, hizo lo correcto. Y cuando Diego crezca y le pregunte por qué no tiene un padre en su vida, usted podrá decirle la verdad, que su madre lo amaba tanto, que prefirió criarlo sola antes que permitir que creciera viendo cómo trataban mal a la mujer más importante de su mundo». Esa tarde, mientras Diego dormía su siesta, Maite recibió una llamada que había estado esperando durante meses. «Maite, soy la directora de la Escuela Superior de Arquitectura. Queríamos invitarte oficialmente a dar la conferencia magistral de este año. El tema sería Integridad profesional en un mundo competitivo». Maite sonrió. «Acepto, porque tenía una historia que contar, una historia sobre una mujer que había perdido todo, su matrimonio, su confianza, su lugar en el mundo, y que había descubierto que perder todo a veces era la única manera de encontrarse a sí misma». Cuando colgó, Diego se había despertado y la miraba con esos ojos verdes que eran exactamente iguales a los suyos. «¿Sabes qué, mi amor?», le dijo alzándolo en brazos. «Tu madre no es la misma mujer que era hace un año, y eso es lo mejor que nos pudo pasar a los dos». Fuera, Madrid se extendía ante ellos como una promesa, una ciudad donde Maite Esteban había caído, había luchado, y finalmente había renacido.
donde había aprendido que la verdadera fuerza no viene de aferrarse a lo que se está muriendo, sino de tener el valor de construir algo completamente nuevo, y donde un bebé llamado Diego Esteban crecería sabiendo que su apellido no era solo un nombre, era una promesa de integridad que su madre había pagado con sangre, sudor y lágrimas, y que él honraría toda su vida. 2 años después, el auditorio de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid estaba repleto. Estudiantes profesionales del sector, periodistas y colegas habían venido a escuchar la conferencia que se había convertido en leyenda antes de ser pronunciada. Integridad profesional en un mundo competitivo, por Maite Esteban. En primera fila, Daniela sostenía a Diego, que ahora tenía 2 años y los mismos ojos verdes determinados de su madre. El niño jugaba silenciosamente con un pequeño casco de construcción de juguete, ajeno a que estaba presenciando un momento histórico. Maite subió al escenario con la elegancia de quien había aprendido que la verdadera fortaleza no viene de aparentar invulnerabilidad, sino de transformar las heridas en sabiduría. «Buenos días», comenzó, y su voz llenó el auditorio con una calidez que no había tenido 2 años atrás. «Mi nombre es Maite Esteban, y estoy aquí para hablaros de algo que creí entender durante 20 años, pero que realmente aprendí en una sola noche, bajo la lluvia de Madrid». Las palabras fluyeron como un río que finalmente había encontrado su cauce. Habló de la traición, pero también de la resiliencia, de la humillación, pero también de la dignidad, de la caída, pero sobre todo de la capacidad infinita del ser humano de reconstruirse desde las cenizas. «Durante años creí que mi valor dependía de la aprobación de otros», dijo, mirando directamente a la audiencia. «Creí que ser una buena esposa significaba callarme cuando me robaban el crédito de mi trabajo. Creí que ser una mujer exitosa significaba no hacer olas, no crear conflictos, no defender lo que era mío por derecho». Se detuvo un momento, viendo cómo algunos estudiantes tomaban notas frenéticamente. «Me equivoqué en todo, y esa noche, cuando me dejaron abandonada bajo una tormenta mientras estaba embarazada de 7 meses, entendí algo fundamental. Nadie puede quitarte tu valor si tú no se lo permites». Al final del auditorio, una figura familiar observaba en silencio. Manuel, ahora con 60 años y convertido en el director de operaciones de la empresa, sonreía con orgullo paternal mientras grababa el momento en su teléfono. «Hoy, 2 años después», continuó Maite, «dirijo una empresa que factura 10 veces más que cuando mi exmarido la controlaba. No porque yo sea mejor arquitecta que él, sino porque construimos sobre cimientos de honestidad, no de engaño». La audiencia estalló en aplausos, pero Maite levantó la mano pidiendo silencio. «Pero no estoy aquí para hablaros de mi éxito profesional. Estoy aquí para hablaros del verdadero triunfo. Criar a un hijo que crecerá sabiendo que su madre nunca se conformó con menos de lo que merecía, que cuando tuvo que elegir entre la comodidad de una vida falsa y la incertidumbre de una vida auténtica, eligió la verdad». Sus ojos se posaron en Diego, que había dejado su juguete y la miraba con esa concentración absoluta que solo tienen los niños pequeños cuando sienten que algo importante está sucediendo. Porque al final, la integridad profesional no es solo sobre contratos y proyectos, es sobre qué clase de persona eres cuando nadie te está mirando, es sobre si tienes el valor de defender lo que es correcto, aunque te cueste todo lo que has construido. Es sobre si puedes mirarte al espejo por la mañana y sentirte orgullosa de la mujer que ves reflejada. La ovación que siguió fue ensordecedora. Estudiantes de pie, profesionales aplaudiendo, algunos con lágrimas en los ojos. Pero Maite solo tenía ojos para su hijo, que extendía sus bracitos hacia ella desde la primera fila. Después de la conferencia, mientras firmaba libros y conversaba con estudiantes, una joven se acercó con timidez. «Señora Esteban, soy Carmen, estudiante de 3er año. Mi pregunta es, ¿alguna vez se arrepintió de haber hecho público todo lo que pasó? ¿De haber elegido la confrontación en lugar del silencio?» Maite pensó cuidadosamente antes de responder. «Carmen, durante 20 años elegí el silencio. ¿Y sabes qué conseguí? Que un hombre mediocre se apropiara de mi trabajo, que una empresa que ayudé a construir me tratara como un mueble, y que mi propio marido planificara dejarme sin nada después de dar a luz». Se inclinó ligeramente hacia la estudiante. «El silencio no me protegió.
El silencio me convirtió en víctima. La confrontación, en cambio, me devolvió mi poder. ¿Fue doloroso? Absolutamente. ¿Fue la mejor decisión de mi vida? Sin lugar a dudas. Esa noche, en su casa que ahora era verdaderamente su hogar, Maite acostó a Diego después de leerle un cuento sobre dragones y princesas guerreras. El niño se había quedado dormido aferrado a su casco de juguete, soñando probablemente con construir castillos que nadie pudiera derribar. Mientras lo observaba dormir, Maite pensó en todo el camino recorrido. En algún lugar de España, Héctor probablemente seguía trabajando en proyectos menores, cargando con el peso de haber perdido una familia por una ilusión. Adriana, según las últimas noticias, había abierto una pequeña tienda de ropa en Barcelona y parecía haber encontrado una paz que nunca había tenido durante sus años de fama superficial. Ambos habían pagado el precio de sus decisiones. Ambos habían aprendido a la fuerza que las acciones tienen consecuencias, pero Maite ya no pensaba en ellos con rabia o con dolor. Los recordaba como lo que habían sido, una lección necesaria sobre quién no quería ser y sobre el valor que tenía ser auténtica consigo misma. Su teléfono vibró suavemente. Un mensaje de una arquitecta joven de Valencia. Señora Esteban, vi su conferencia en línea. Mi jefe se está apropiando de mi trabajo y no sé qué hacer. ¿Podríamos hablar? Maite sonrió y escribió de vuelta. Por supuesto, mañana a las 10. Y recuerda, tu trabajo tiene tu nombre por una razón, porque esa era otra lección que había aprendido, que su historia no había terminado con su propia liberación. Su historia continuaba cada vez que otra mujer encontraba el valor de defender lo que era suyo, cada vez que alguien decidía que merecía más que migajas de respeto, cada vez que una persona elegía la verdad por encima de la comodidad. Diego se removió en su cuna, murmurando algo ininteligible en sueños. Maite le acarició suavemente el cabello y le susurró, que tengas sueños valientes, mi amor, y que cuando crezcas, nunca olvides que vienes de una línea de guerreras que nunca se rindieron. En la ventana, Madrid brillaba bajo las estrellas. La misma ciudad donde una vez había sido humillada, ahora la celebraba, donde había perdido un matrimonio falso, pero había ganado una vida auténtica, donde había aprendido que a veces hay que perderlo todo para descubrir quién eres realmente. Y mientras arropaba a su hijo, Maite Esteban supo con certeza absoluta que cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de terror e incertidumbre, había valido la pena, porque no había cambiado solo su propia vida, había cambiado su legado. ¿Y vosotros? ¿Habríais tenido el valor de enfrentaros a 20 años de matrimonio, a la comodidad de una vida conocida, a la incertidumbre de empezar de cero, para defender vuestra dignidad y asegurar un futuro mejor para vuestros hijos? Vuestra participación en el canal es muy importante. Por favor, dejad vuestra opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.